Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos al culto de hoy. Hoy es el día domingo 14 de junio y es un día maravilloso para alabar y adorar a nuestro Dios. Amén. Hoy tendremos 3 cultos diferentes. Un culto presencial a las 9 de la mañana en el parque Naylor's Run Park en Upper Darby. A las 11 de la mañana, los que están conectándose a través de YouTube Live de modo virtual, este culto. Y a la 1 de la tarde, otro culto presencial en el templo de la iglesia de Antioquía en Conshohocken. Entonces, son 3 cultos para el día de hoy. Y como ven, estamos haciendo todo lo posible para alabar juntos, para adorar como una iglesia local, para congregarnos y así valorar la asamblea, la congregación que Dios nos ha dado. Es una tremenda bendición tener una iglesia local donde podemos nosotros congregarnos, una familia en Cristo Jesús. Así que les pedimos por favor, queridos hermanos y hermanas, que si pueden participar en el culto presencial. Ahora ustedes ya saben que estamos tomando todas las precauciones necesarias. Por ejemplo, en el culto a la 1 de la tarde en la iglesia tendremos termómetros, estaremos checando la temperatura de cada persona y acatando a todas las órdenes del gobierno que dice que no podemos reunirnos más de 25 personas a la misma vez en un lugar, siempre obedeciendo el reglamento de distanciamiento social con desinfectantes y todo. Así que estamos haciendo todo lo posible para protegerlos a ustedes, pero a la misma vez obedecer lo que Dios nos dice en su palabra, ¿no? De congregarnos, de no dejar de congregarnos, como dice en Hebreos 10, 24 al 25. Ya han pasado 3 meses sin poder congregarnos, hermanos, y la verdad hace mucha falta. Los extraño mucho y sigamos orando pidiéndole al Señor que muy pronto podamos reiniciar los cultos presenciales en el templo. Vamos a orar antes de cantar 2 alabanzas y recibir la palabra que Dios tiene para nosotros hoy día. Oremos juntos en fe. Amantísimo Padre Celestial, tú eres grande, eres glorioso, eres majestuoso, eres Dios omnipotente, eres Dios omnipresente, eres Dios soberano, eres Dios bueno y justo, eres Dios misericordioso, lleno de gracia y amor. Eres nuestro Dios y eres nuestro Padre. Y te agradecemos eternamente por todas estas bendiciones que tenemos en tu Hijo amado Cristo Jesús. Padre, pedimos por el culto de hoy, que no sea como cualquier otra reunión, Padre Dios, que sea un encuentro divino, impactante que tenemos contigo en esta mañana, que nos ministres a través del tiempo de oración, del tiempo de alabanza de oración, y que tú nos hables directamente a cada uno de nuestros corazones a través de la predicación de tu palabra, Dios. Tenemos hambre y sed de ti, y queremos que este tiempo sea para bendición y edificación de tu pueblo amado, la iglesia, y también para la gloria de tu glorioso y santo nombre. Gracias, Padre, por este día tan maravilloso que nos permites, oh Dios, disfrutarte a ti, gozarnos en tu presencia, exaltar tu santo nombre, escuchar tu palabra y, oh Señor, convivir como hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Gracias, oh Señor, por este privilegio merecido. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso, majestuoso y glorioso de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. La primera alabanza que vamos a cantar es Cante al Señor. Cantemos juntos alabando a nuestro Dios. Cantemos mi Cristo, mi Rey. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder,
todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor. Canta, Señor, toda la creación. Canta, Señor, toda la creación. Honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das. Incomparables, incomparables promesas me das. Incomparables promesas me das, Señor. Te alabamos, te exaltamos, oh Cristo Jesús, nuestro Salvador. Eres digno de alabar, oh nuestro Dios Padre. Vamos a cantar el himno ante el trono celestial, meditando en el glorioso Evangelio, en la cruz del Calvario, el sacrificio de Cristo Jesús por nosotros. Cantemos juntos ante el trono celestial. Él intercede hoy por mí. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya
está, y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará. Nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación, cuando he caído en tentación, y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Y aquí el Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. Aleluya, Cristo Jesús es nuestro Salvador, que murió sobre aquella cruz del Calvario, derramando su sangre, muriendo, pero después de 3 días resucitó en poder. Él rasgó el velo, abrió un camino vivo hacia Dios nuestro Padre. Nos dio acceso al trono de gracia por su muerte, por su resurrección. Amén. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Estoy juntamente crucificado con Cristo Jesús y mi vida está escondida en Cristo Dios, mi Salvador. Porque con su preciosísima sangre Él me compró. Padre Celestial, venimos ante ti en esta mañana, no por nuestro mérito, no porque merecemos, Padre Dios, estar en tu santísima presencia, solamente por la sangre preciosa derramada de Cristo Jesús nuestro Salvador. Y es en su nombre que oramos, el nombre que nos reconcilia a ti y nos da acceso a ti, oh Dios, en el nombre majestuoso de Jesucristo nuestro amado Salvador. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos al culto de hoy. Antes de empezar con la prédica de hoy, me gustaría repasar brevemente la palabra que vimos el domingo pasado. El domingo pasado vimos el tema de la iglesia de Cristo Jesús, la iglesia local, y que la iglesia es la esperanza del mundo. Que la iglesia, el pueblo de Dios, es la esperanza del mundo. Empecé el culto el domingo pasado con esta pregunta. Les pregunté qué es lo que el mundo necesita en este momento, en un tiempo tan turbulento, de tanta necesidad, de enfermedad, de tristeza, de injusticia, de maldad. En estos tiempos, ¿qué es lo que más necesita el mundo? ¿Dinero? ¿Paz? ¿Justicia? ¿Salud? Y vimos que la respuesta más sencilla que podríamos dar nosotros es, pues el mundo necesita más de Dios, claro, sería la respuesta correcta. Pero yo creo que
una mejor pregunta sería esta. Sería, ¿qué tenemos nosotros como cristianos, como el pueblo de Dios, como iglesia? ¿Qué es lo que poseemos nosotros que podemos ofrecerle al mundo? Y vimos a través de varios pasajes bíblicos la semana pasada que nosotros los cristianos tenemos primeramente la verdad de la palabra de Dios. Tenemos que entender que Satanás es el padre de mentiras y la mentira, la falsedad es una de las cosas que utiliza Satanás para destruir a la humanidad. Nosotros tenemos la verdad de la palabra de Dios, tenemos la verdad escrita, tenemos la palabra encarnada de Cristo Jesús. Es la primera cosa que necesita el mundo. El mundo también necesita esperanza y fe. Y vimos que sin la fe no hay esperanza y que nuestra esperanza, nuestra fe está anclada firmemente en las promesas eternas de Dios y en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y vimos también que el mundo desesperadamente busca la paz, pero que la paz entre seres humanos nunca se alcanzará sin que nosotros tengamos paz primeramente con Dios. Y la única manera en la cual nosotros podemos tener paz con Dios es a través de Cristo Jesús nuestro Salvador, a través del amor de Dios hacia nosotros que Él nos da, que Él nos muestra. Primero, amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo porque Dios nos amó primero. Como dice en Juan 4:16, Dios es amor. El que no conoce a Dios, el que no tiene una relación reconciliada con Dios, el que no recibe el amor de Dios primero, no puede amar a su prójimo. Y así no podrá haber paz, amor, armonía, shalom en el mundo. Así que vimos que la iglesia es la esperanza del mundo y nosotros tenemos que mostrarle al mundo que Cristo Jesús es Rey de Reyes, que Él es un buen Salvador. Tenemos que mostrarle a través de nuestras vidas, a través de nuestros testimonios, a Cristo Jesús. Predicar a Cristo con la palabra a través del Evangelio y predicar a Cristo a través de nuestras vidas. Y quiero mostrarles algunas imágenes que me enviaron esta semana pasada desde San Pedro Petlacala, Guerrero. Es la iglesia que estamos levantando allí en las montañas de Guerrero. Y como han visto en las últimas prédicas, han habido muchos problemas en Guerrero. Hace como 2 meses falleció el esposo de una de nuestras hermanas en Guerrero, y luego después de eso fallecieron más personas, y de hecho hace 2 semanas encontraron a 2 personas más, a 2 personas muertas. En un pueblo de más o menos 1000 personas es demasiada violencia. Y vimos que recientemente muchos han sentido mucha inseguridad en el pueblo de San Pedro Petlacala. De hecho, el misionero Sergio, que fue la semana pasada, me mandó esta foto. Dice aquí: por seguridad se prohíbe la entrada a personas ajenas a la comunidad. A quien se le sorprenda en la carretera será detenido. Atentamente, el pueblo. ¿Qué es lo que el pueblo de Petlacala necesita? Una fuerza de policía, justicia, que alguien venga a poner la ley. ¿Qué es lo que Petlacala necesita? Dinero, mejor educación. El pueblo de San Pedro Petlacala, y no solamente ellos, sino que todo el mundo, necesita a Dios, necesita a Cristo Jesús. Entonces, con esto del coronavirus y muchas personas en Petlacala que no han podido trabajar y por ende no tienen ingresos, especialmente personas ya mayores que no tienen que comer. Hablé con el misionero Sergio, y el misionero Sergio habló con nuestro querido hermano Víctor a ver si habían personas o familias en el pueblo de San Pedro Petlacala que estaban sufriendo mucha necesidad. Entonces, el misionero Sergio dijo que sería una buena idea armar unas despensas, unas bolsas de despensas básicas para las personas más necesitadas, y así mostrarles de una manera tangible
concreta el amor de Cristo y también a través de eso abrirle los corazones para que puedan ellos escuchar, entender y recibir el Evangelio de Cristo Jesús. Ahora, entiéndanme muy bien, por favor. Lo que nosotros predicamos en la iglesia de Antioquía no solamente un evangelio de justicia social, ¿sí? Pero eso también es sumamente importante. Predicamos el evangelio, pero como vemos Cristo Jesús en la palabra, Él no solamente predicó la palabra, Él también sanó a los enfermos. Él alimentó a los hambrientos. Entonces nosotros tenemos que mostrar a Cristo a través de nuestra palabra, a través de la predicación y a través también de nuestras acciones, de nuestro servicio humilde. Somos llamados a ser sal y luz. Entonces, gracias a Dios, el misionero Sergio pudo comprar varias despensas. Con la ayuda del hermano Víctor y los hermanos de la iglesia de Petlacala, armaron sus bolsas de despensas y fueron a visitar a diferentes personas. Vemos aquí algunas imágenes de personas ya mayores que no tienen la manera de trabajar. Y entonces vemos aquí el hermano Víctor entregándole chiles, aceite, arroz, frijoles, huevos, tomates, y así sirviéndoles con el amor de Cristo Jesús. Vemos aquí imágenes de nuestros hermanos en San Juan, Colorado, Oaxaca, que el año pasado hicieron un evento donde regalaron lentes a personas necesitadas en el pueblo, con también el propósito de compartir el evangelio con estas personas. Y nuestro querido hermano, el pastor Paco, pudo compartir la palabra de Dios en español y predicarles el evangelio también en el dialecto de mixteco. Vemos aquí al hermano Juan, uno de los líderes de nuestra iglesia, compartiendo la palabra con varias personas del pueblo. Aquí el hermano Paco predicando en el Día de los Niños, en el Día de los Niños, que se reunieron muchos niños del pueblo. Y aquí estamos otra vez con el hermano pastor Paco compartiendo la palabra con personas de otro pueblo. Entonces la iglesia, hermanos y hermanas, es la esperanza de las naciones. El gobierno no va a hacer esto. Ningún hospital se va a preocupar por las almas. Ninguna escuela va a enfocarse en la salvación de las personas. Solamente la iglesia de Cristo Jesús va a hacer la obra misionera, va a predicar las buenas nuevas de Cristo Jesús y va a servir a la gente con el amor de Cristo Jesús. Así que nosotros como cristianos tenemos esa responsabilidad, ese deber de ser sal y luz en este tiempo de gran necesidad. Ahora hoy queremos ver la palabra con este título. La iglesia local es la línea de vida del cristiano. ¿Okay? La iglesia cumple un propósito para aquellos que están afuera, para los que no son cristianos, para los incrédulos. Pero la iglesia también tiene un propósito muy específico que sirve para la congregación, para la familia de la fe. Y la iglesia local es indispensable, es esencial. La iglesia local es la línea de vida del cristiano. Ahora, ¿qué quiere decir aquí el título? Que la iglesia local es la línea de vida. ¿Qué es una línea de vida? Algunos de nuestros hermanos trabajan en los techos, en el roofing, ¿no? Trabajos que son la verdad muy, muy peligrosos. Hemos tenido hermanos que se han lastimado permanentemente y están buscando la manera de solucionar esto legalmente, que ya están lesionados y nunca van a poder regresar a la vida de antes. La línea de vida es, como ven aquí en esta imagen, es lo que se usa para guardar a las personas de las caídas mortales. La línea de vida es lo que, podemos decir aquí, nos mantiene vivos. Otro ejemplo que podemos ver, en vez de una línea de vida, es la cuerda umbilical. ¿Okay? La cuerda umbilical. Un ser humano, cuando es formado en la vientre de una madre, una de las primeras cosas que se forman es la cuerda umbilical. ¿Alguna vez han visto ustedes un ser humano
sin ombligo o que haya nacido sin cuerda umbilical, ese ser humano no existe. De la misma manera que un cristiano que no asiste a una iglesia local no existe. Tú puedes decir que eres un estudiante. Entonces la pregunta que te voy a hacer es, ¿a cuál escuela vas? Y si tú no vas a ninguna escuela, tú no eres estudiante. Tú puedes decir, yo soy esposo y soy padre. Pero si tú no vas a tu hogar, no tienes una relación con tu esposa y con tus hijos, tú no eres ninguna de esas cosas, tristemente. El cristiano que dice, yo pertenezco a Cristo Jesús, pero no tiene una iglesia local a donde asiste, donde no pertenece a una comunidad de fe, donde va a convivir con los hermanos, a escuchar la palabra de Dios, a alabar a Cristo Jesús, esa persona no es una persona cristiana. No existen los cristianos que son llaneros solitarios, los que dicen, lo único que yo necesito es mi Biblia, es a Dios y un pastor ahí por internet en YouTube que me predique y yo soy cristiano. No, tenemos que pertenecer a una congregación local. Es lo que vemos en la Biblia, una y otra vez. Vemos en el Nuevo Testamento cómo el apóstol Pablo establece iglesias. Él planta iglesias y luego las epístolas son cartas escritas a iglesias locales, a comunidades locales de la fe. Así que la iglesia es esencial, es indispensable para la vida cristiana. Amén. Vamos a ver la palabra juntos en Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 39. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 39. Vamos a leer la palabra de Dios juntos en voz alta. Estamos en Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 39. Ahora, para explicarles un poco el contexto, ¿qué es lo que dice en Hebreos 10, versículos 1 al 18? Está hablando acerca de la supremacía de Cristo Jesús, que de una sola vez, a través de su sacrificio, Él abrió el camino nuevo y vivo a Dios, que no es como los sacerdotes del Antiguo Testamento que tenían que ofrecer siempre, en cada momento, y una vez al año entraban al lugar santísimo, ellos preparando la sangre de los sacrificios, purificándose, rociándose de sangre para poder entrar al lugar santísimo. Lo tenían que hacer cada año. O sea, cada año en el día de la propiciación era un recordatorio que el pueblo de Israel era un pueblo pecador, que seguía ofreciendo una y otra vez el sacrificio ante Dios. Así que la supremacía de Cristo Jesús, y aquí vamos a ver entonces de los versículos 19 al 39, una aplicación práctica de lo teológico, de lo teórico que vemos en los versículos 1 al 18. Dice aquí en el versículo 19, y tenemos que entender al leer esta palabra cuán grande y maravilloso es el privilegio el de poder alabar a Dios, el poder congregarnos y llegar ante la presencia de Dios. Y no solamente los domingos o los martes cada vez que tenemos el culto, sino que siempre, a través de Cristo Jesús, tenemos una relación reconciliada con Dios y podemos entrar a su presencia siempre. Dice aquí en el versículo 19, vamos a leer la palabra juntos en voz alta. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dice aquí en el versículo 19,
teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, solamente podría entrar una persona, el sumo sacerdote, y una vez al año al lugar santísimo, ofreciendo sangres de animales, de becerros. Y nosotros, todos los cristianos, y vemos en la palabra en Primera de Pedro que somos ahora un real sacerdocio. Todos. No existe solamente un sacerdote, un pastor que tiene una relación exclusiva más íntima con Dios, sino que todos nosotros ahora somos sacerdotes. Podemos entrar al lugar santísimo por la sangre no de animales, sino del mismo Hijo de Dios, de Cristo Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Se acuerdan del velo que no se podía traspasar? Les he comentado, ¿verdad?, que era un velo tan grueso que con dos trailers yendo en direcciones opuestas, jalando con cadenas, no se podía romper este velo. Que Él nos abrió a través del velo. ¿Y qué significa el velo? Esto es de su carne. Cristo Jesús mismo era el velo. Vemos aquí que Jesucristo no solamente es el perfecto sumo sacerdote, Jesucristo también es el sacrificio, Jesucristo también es el velo que se rasga, que se rompe. Dice, a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Les he comentado anteriormente que en el tabernáculo no existía, en el lugar santo, no existía una silla, porque el sacerdote nunca terminaba de ofrecer sacrificios, de ofrecer, ofrecer incienso, tantas cosas ante Dios. El sacerdote nunca descansaba, nunca terminaba. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel seguía pecando. Siempre tenía algo que hacer. Pero tenemos nosotros en Cristo Jesús un gran sacerdote sobre la casa de Dios que, como decimos en el credo de los apóstoles, se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué significa esa silla o que se sentó Cristo Jesús? ¿Qué dice Jesús? Ya terminé, ya acabé, ya pagué de una vez por todas con mi preciosísima sangre, que una gota de la sangre de Cristo Jesús vale más que todo el universo. Yo pagué con mi sangre. Y porque Cristo Jesús ya pagó, dijo, consumado es, tetelestai, en griego. Es un tiempo perfecto, terminado, acabado, terminado. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Queridos hermanos, entiendan ustedes el gran privilegio que tenemos nosotros de poder llamarle a Dios Padre, sin temor, de ser aplastados por su justa y santa ira contra el pecado. ¿Entienden cuán maravilloso es el poder alabarle a Dios con los hermanos? El poder entrar con una conciencia limpia, aún conociéndome a mí mismo. Yo me conozco a mí mismo. Yo sé que he pecado en esta semana, pero ¿cómo puedo yo presentarme ante un Dios santo y justo cada día, cada mañana, cada domingo que vengo al culto? En vez de llegar cabizbajo y deprimido, desanimado por haberle fallado a Dios, ¿cómo puedo yo llegar con una conciencia limpia, confiado plenamente en Dios? Solamente a través de Cristo Jesús. ¿Y saben qué, queridos hermanos y hermanas? La iglesia es la esperanza del mundo, la esperanza de las naciones, porque Cristo es la esperanza del mundo. Y nosotros tenemos a Cristo
Sin Cristo no tenemos esperanza. El problema más grande que existe en el mundo no es el racismo, no es la pobreza. Es el pecado humano, es el hecho de que por nuestra maldad estamos todos nosotros alejados de Dios, yéndonos directamente al infierno, a la perdición eterna. Ese es el problema. Y la única solución al problema del pecado humano es Cristo Jesús. Por eso que nosotros podemos tener paz y gozo a pesar de las circunstancias más adversas. En medio de la tormenta podemos tener paz, tranquilidad. Estamos anclados en la tempestad porque tenemos a Cristo Jesús, tenemos el glorioso Evangelio. Y sigue la palabra aquí, en el versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aquí estamos viendo todas las cosas que vimos en la prédica de la semana pasada. El mundo necesita la verdad del glorioso Evangelio. Necesita esperanza y fe. La esperanza que tenemos, la esperanza eterna, inquebrantable, inamovible que tenemos en Cristo Jesús, en las promesas eternas de Dios. Y el amor de Dios hacia nosotros en Cristo Jesús, nuestro Salvador. El amor que entregó a su amado Hijo unigénito por nosotros en la cruz del Calvario. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios nunca miente. Él es veraz. Él es fiel a sus promesas. Él siempre cumple lo prometido. Dice en el versículo 24, y por esto, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Si el Evangelio de Cristo Jesús es cierto, es la verdad, y podemos acercarnos a Dios por medio de la fe, tenemos que hacerlo juntamente con toda la iglesia, con la congregación, con la asamblea, con los hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Dice, manda la palabra de Dios aquí en el versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras y a la fe, a la fidelidad, a la perseverancia, no dejando de congregarnos como algunos tristemente tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Quiero preguntarte, querido hermano, hermana, ¿sientes tú la necesidad de la iglesia local? ¿Entiendes cuánto necesitas la congregación? A tu querido hermano o hermana que a veces no te cae muy bien, que a veces te ignora o te insulta, o que a veces la verdad te falla. Nosotros somos la iglesia y Dios nos manda que para agradarle a Él, para crecer en nuestra fe, en nuestro amor, tenemos que congregarnos, estimularnos. Dice la palabra en Proverbios 27:17. La iglesia existe para nuestro crecimiento, para nuestra santificación. Y no solamente está la iglesia para lo que nosotros podemos recibir de ella, sino también lo que nosotros podemos contribuir, lo que tenemos que dar a la iglesia. Dice Proverbios 27:17. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. La iglesia local es uno de los instrumentos más importantes que utiliza Dios para nuestra santificación. Para nuestra santificación. Claro, la iglesia no es perfecta. Aunque la iglesia sea la novia de Cristo Jesús, no es perfecta. Tiene sus defectos.
pero no deja de ser la novia de Cristo Jesús, por la cual Cristo derramó su sangre para comprarla, para redimirla. Hermanos y hermanas, nosotros somos la iglesia local y como cristianos necesitamos congregarnos para crecer en santidad, para afilarnos entre nosotros, para pulirnos, para purificarnos, para corregirnos, para guiarnos, para apoyarnos, para animarnos, para gozarnos juntos, para llorar juntos, para compartir la vida juntos. ¿Quieren ver lo que puede pasar si no estamos nosotros conectados a una iglesia local? Si no tenemos esa línea de vida, si no tenemos esa cuerda umbilical que nos conecta a Dios. La iglesia es un medio de gracia que Dios nos da a nosotros, donde podemos estar conectados con Él a través de la comunión con los hermanos. La iglesia local es la cosa más normal y a la misma vez sobrenatural, porque en congregarnos como hermanos y hermanas los domingos, los martes, en tener el discipulado, en una llamada que hacemos a nuestros miembros de las células, ahí está Dios utilizando a su pueblo para glorificar su santo nombre y para edificar a cada uno de nosotros y moldearnos a la imagen de Cristo Jesús. ¿Qué puede pasar si no tenemos a la iglesia, si no estamos conectados a Dios a través de la cuerda umbilical de la iglesia? No me acuerdo quién fue el que dijo esto, pero alguien dijo, el que tiene a Dios como padre tiene que tener obligadamente a la iglesia como madre. Ahora, no estamos hablando de la iglesia católica, estamos hablando de la iglesia cristiana, de que la iglesia tiene que ser una parte tan importante, esencial de la vida cristiana. ¿Qué pasa sin la iglesia? Caemos en pecado, en desánimo, en desobediencia, nos alejamos de Dios. Dice aquí, advertencia al que peca deliberadamente. Sigue la palabra en los versículos 26 al 39. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahora, si vemos en el Antiguo Testamento, Dios daba al pueblo de Israel diferentes maneras de reconciliarse con Él. Una de las más importantes pues eran los sacrificios que tenían que ofrecer, pero los sacrificios se podían ofrecer por los pecados que no se cometían a sabiendas, voluntariamente. Solamente aquellos pecados que uno cometía sin querer queriendo. Ahora yo sé que la verdad muchos de nosotros que pecamos sabiendo exactamente lo que estamos haciendo. Pero dice aquí, si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. La ley de Moisés escrita en tablas de piedra. Entonces, ¿cuánto más debe de ser castigada la persona? Que dice aquí en el versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Cuando pecamos, ofendemos al Hijo de Dios, lo pisoteamos, despreciamos la preciosísima sangre de Cristo Jesús y ofendemos al Espíritu Santo de Dios, que nos ha sellado como cristianos, como cristianas. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos
del Dios vivo. Sigue la palabra en los versículos 32 al 39. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Entonces, aquí los que verdaderamente son cristianos y que se congregan, no caen en la tentación, como vimos en los versículos 26 al 31. Sigue la palabra aquí. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahora, ¿por qué no terminé de leer en el versículo 25? ¿Por qué seguí leyendo del versículo 26 al 39? ¿Por qué leímos hasta el final del capítulo, casi del Hebreos capítulo 10? ¿Por qué? Porque les quería mostrar lo que puede pasar a cualquier persona que se aleja de Dios, que se aleja de la iglesia, que se desconecta de la línea de vida del que pues dice, me voy a cortar la cuerda umbilical. La muerte certera. Es por eso que es tan importante la iglesia, queridos hermanos y hermanas. Y no sé si ustedes lo han sentido, pero para mí he estado luchando mucho contra el pecado. Porque no hemos tenido la oportunidad de vernos cara a cara, de congregarnos, de saludarnos, de preguntarnos unos a otros, ¿cómo estás? ¿Cómo puedo orar por ti? Claro, le doy gracias a Dios por la tecnología, que a través del internet hemos podido por lo menos mantenernos en contacto, esa conexión con la iglesia. Pero nada, ni un videochat ni ninguna otra cosa puede reemplazar la asamblea, la congregación de los santos, la iglesia local congregada para alabar a Dios, para escuchar la palabra de Dios, para crecer en conformidad a Cristo Jesús, para crecer en santidad. Necesitamos a la iglesia desesperadamente. Ahora, yo sé que algunos de ustedes en estas semanas o en estos meses han tenido quejas con la iglesia. Lo siento, lo siento mucho, en serio lo siento mucho. Pero ¿saben qué? Yo creo que muchos de nosotros nos enfocamos siempre más en lo negativo que en lo positivo. Las cosas buenas nos olvidamos fácilmente, pero una cosa mala, y ahí nos enfocamos en eso, no lo podemos dejar ir, no lo podemos soltar, y nos enojamos, nos molestamos, nos volvemos rencorosos. Quiero preguntarte, ¿cuántas bendiciones has recibido de parte de Dios a través de la iglesia local? Pero no estoy aquí para exaltar a la iglesia hispana Antioquía, no. Estoy hablándoles de la iglesia local en general. ¿Cuántas bendiciones hemos recibido nosotros a través de la iglesia local? ¿Cuántos de ustedes, queridos hermanas, se han bautizado en nuestra iglesia? Escucharon el evangelio de Cristo Jesús por primera vez, se arrepintieron de su maldad y abrazaron a Cristo Jesús como la única esperanza de vida eterna. ¿Cuántos de ustedes se casaron en la iglesia de Antioquía? ¿Cuántos de ustedes cuando estaban desanimados y no tenían fe, fueron alcanzados por un hermano, por una llamada telefónica, por un mensaje de texto, por un apoyo económico?
todas las oraciones que ha hecho la iglesia por cada uno de nuestros miembros, por sus diversas necesidades, cortes, enfermedades, muertes de seres queridos. Y aún así no valoramos a la iglesia. ¿Cómo vemos el culto? Si me conviene, voy a ir. Si tengo tiempo. La iglesia local es la línea de vida del cristiano. No es algo opcional, es algo indispensable en la vida del cristiano. Y ojalá a través de estos 3 meses que hemos pasado sin congregarnos, han sentido eso. Mi oración es que ustedes sienten en sus corazones, en lo más profundo de sus almas, la necesidad de congregarse con los hermanos. El pastor Jo dijo que iba a pasar algo, que después de la cuarentena iban a haber 2 grupos, pero claramente divididos. Aquellos que verdaderamente aman a Dios y extrañan los cultos, que la verdad tienen hambre y sed de Dios y de la congregación. Y aquellos que no. Quiero concluir hoy día mostrándoles algunas imágenes de lo que la iglesia hace, cómo la iglesia los ha bendecido a cada uno de ustedes. Estas son algunas imágenes de la iglesia en San Juan, Colorado, la misión Antioquía de San Juan, Colorado, despensas para los hermanos más necesitados. ¿Cuántas veces se han armado despensas de productos básicos en Oaxaca, en Guerrero, o durante esta cuarentena, queridos hermanos y hermanas? ¿Cuánta comida? ¿Cuánta ayuda económica en tiempos de gran necesidad? Esto no es para gloriarnos, para jactarnos, no es para exaltarnos. Pero durante esta cuarentena, durante los últimos 3 meses, la iglesia, la congregación coreana, ha dado tantas ofrendas de amor hacia la congregación hispana, que en estos últimos 3 meses hemos repartido más de $8,500 de ayuda, de apoyo a nuestros miembros. Más de $8,500. Pero hay otras cosas que hace la iglesia que la verdad no tienen precio. Por ejemplo, ir a visitar a una madre en las montañas lejanas de Guerrero, llevándole un cuadro con fotos de su hijo que falleció bajo un puente en Norristown por el alcoholismo, llorando juntamente con esa madre. ¿Quién lo va a hacer? ¿Algún diputado? ¿Algún gobernador? ¿Algún doctor? ¿Algún maestro? ¿Algún trabajador social? Predicando el evangelio que no tiene precio, dándole una educación cristiana a nuestros hijos, aquí en Filadelfia y allá en San Pedro Petacala, Guerrero, y en Oaxaca, en San Juan, Colorado, compartiendo la palabra de vida que no tiene precio. Oro y plata no tengo, pero lo que yo tengo te doy.
recibe a Cristo Jesús, que vale infinitamente más que oro y plata. Es la belleza de la iglesia local, queridos hermanos y hermanas. Bautismos en Petacala. La plantación de una iglesia en las montañas de Guerrero. Un culto vivo y real donde se predica la palabra de Dios en español, en mixteco, en coreano, en náhuatl. Una verdadera fiesta donde se festeja el nuevo nacimiento de nuevos hermanos y hermanas en la fe. Un discipulado que nos ayude a crecer no solamente en conocimiento de Dios, sino en conformidad al Hijo de Dios. Bautismos en Oaxaca. Nuestro querido hermano Fidel García, que es ciego, que se bautizó y dijo: no necesito ojos, no necesito mi vista para ver la belleza de Cristo Jesús. Cómo anduve perdido en el mundo, en el Distrito Federal, yendo tras placeres, y Dios tuvo que quitarme la vista para yo poder entender, para yo poder dejar de pecar con mis ojos, y estando ciego poder ver la belleza de Cristo Jesús. El establecimiento de una iglesia local en Oaxaca. El discipulado que hacemos en nuestra iglesia en Antioquía. Los bautizos. Yo creo que por lo menos el 80% de los hermanos que asisten a nuestra iglesia fueron bautizados en nuestra iglesia. Miren el gozo, la alegría de nuestra hermana María Fernández. Esto no tiene precio. Esto vale infinitamente más que $8,500. Es la iglesia amada de Cristo Jesús. Es la novia de Cristo. Es la iglesia local. Queridos hermanos, amadas hermanas, valoramos a la iglesia local. Anhelamos congregarnos con los hermanos, alabar a nuestro Dios juntos, unánimes, escuchar la voz de Dios, aunque sea predicada por una boca imperfecta e inmunda de un pastor. Nosotros somos la iglesia local, y como cristianos nuestra vida depende de la iglesia local. Oremos juntos para concluir el culto de hoy. Amantísimo Padre Celestial, venimos ante ti, oh Señor, en esta mañana. Tan agradecidos por tu amor, por tu gracia, por tu palabra, por tu Hijo amado Cristo Jesús, por la gran salvación que tenemos en Él, y por la iglesia local, el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, embajadores de Cristo, colaboradores de Cristo, que somos nosotros. Hoy a través de tu palabra entendimos que la iglesia local es indispensable para la vida cristiana. Y te pedimos perdón, oh Dios, que muchas veces menospreciamos la iglesia, la criticamos, no la amamos, no servimos
con el amor de Cristo Jesús. No asistimos a los cultos. Perdónanos por ser tan mal agradecidos contigo, Dios. Te pedimos, te rogamos, ayúdenos a amar y a valorar la iglesia local. A entregarnos más activamente. Amarla, protegerla, servirla. Hacer tu iglesia. Oh Cristo Jesús. Gracias por el culto de hoy. Ayúdanos a valorarte a ti, oh Dios, a tu palabra, a tu iglesia. Y amarte a ti de todo corazón. Usa nuestra iglesia para tu gloria, oh Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso, majestuoso de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Un tiempo de anuncios antes de despedirnos, antes de orar por la ofrenda y recibir la bendición de Dios. Como les comenté en la predica, la iglesia coreana nos ha servido con tanto amor. Han sido muy generosos y dadivosos con nosotros. Y yo creo que es justo que nosotros también sirvamos a la iglesia coreana en un tiempo de necesidad. Como ustedes saben que en las últimas 2 semanas han habido muchos saqueos de tiendas. Y muchos de los hermanos coreanos tienen sus tiendas en lugares más humildes, en lugares donde hay más delincuencia. Hay 6 familias en la congregación coreana que han perdido todo. Por ejemplo, hay una familia que sus pérdidas pasan más de $1 millón. O sea, su tienda completamente destrozada, quemada, mercancía robada. De las 6 familias, una familia es de un anciano. Él dice, la verdad, yo estoy bien, Dios proveerá. Pero la iglesia ha tomado la decisión de apoyar a 5 familias con una pequeña ofrenda de amor. Ahora hay una iglesia en Corea, después de ver en las noticias la violencia y los saqueos aquí de los Estados Unidos, envió una ofrenda de $10,000 a nuestra iglesia para compartir con los afectados. Yo creo que es justo, si una iglesia que no es la nuestra, una iglesia de Corea, nos están apoyando, yo creo que nosotros como iglesia, como familia en Cristo Jesús también debemos de apoyar. Ahora escúchenme muy bien, la cantidad no es importante, ¿ok? Es el corazón, es el deseo de apoyar. Que sean 50 centavos, que sean $5, yo creo que sería bueno como iglesia apoyar a nuestros queridos hermanos y hermanas en este tiempo de necesidad. Así que si desean dar una ofrenda de amor para los afectados por los saqueos, comuníquense conmigo por favor, o si gustan pueden dar su ofrenda. En el sobre solamente pueden poner ofrenda de amor para los afectados de los saqueos, ¿ok? Y así podemos apoyar a los queridos hermanos que nos han apoyado a nosotros en nuestro tiempo de necesidad. Así que oremos mucho por nuestra iglesia, por los hermanos. Oremos también por las iglesias en San Juan, Colorado, Oaxaca, en San Pedro, Petlacala. Oremos también por nuestras propias células. Cuidémonos con el amor de Cristo Jesús, dando ese cuidado pastoral entre hermanos, apoyándonos, amándonos, sirviéndonos, orando los unos por otros. ¿Okay? Así que vamos a concluir el culto de esa manera. Esta semana tenemos el culto el día martes en la noche por internet también. Les voy a avisar cuándo vamos a reiniciar los cultos presenciales los martes, pero por el momento tendrá que ser por el internet. Y como ya saben, de lunes a sábado tenemos nuestros devocionales cada día. Dios los bendiga grandemente, queridos hermanos y hermanas. Apoyémonos mutuamente en este tiempo de gran necesidad. Y me gustaría entonces orar por la ofrenda y dar la bendición. Oremos. Amado Padre Celestial, tú que nos has dado tanto, nos has dado todo en darnos a tu Hijo amado Cristo Jesús. Nunca podríamos pagarte por las bendiciones recibidas. Pero es en gratitud que te ofrecemos no solamente, Padre Dios, estas ofrendas y estos diezmos,
sino también nuestro corazón y nuestra vida a nuestro servicio. Usa nuestra iglesia para tu gloria, Señor. Y ayúdanos como hermanos en la fe a valorar la iglesia, todo lo que tú haces a través de ella, para bendecir, Padre Dios, a tu pueblo amado. Vamos a recibir la bendición de Dios. Ahora, la gracia inmerecida de Cristo Jesús nuestro Salvador, el amor grande, infinito de Dios Padre, la convicción y comunión del Espíritu Santo estén con ustedes, el pueblo elegido de Dios, la iglesia local, la iglesia hispana Antioquía. Que todas estas bendiciones estén con ustedes, sus hijos, sus familias, en especial la iglesia. Todas estas bendiciones estén con ustedes por siempre y siempre. Amén. Dios los bendiga grandemente, queridos hermanos y hermanas. Nos estaremos viendo mañana para el devocional.